Hola, muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal que les ayudará a mejorar cada día en Brawl Stars. Como vieron en el título del video de hoy les daré algunos consejos de cómo usar a Tara. Sin más que decir, vamos con los consejos. Bueno, pasemos a lo básico con Tara, y es que a la hora de jugar Tara siempre tienes que apuntar sus básicos, ya que si no apuntas darás menos cartas que cuando apuntas. Pero cuando apuntes siempre trata de dar de 2 a 3 cartas para sacarle un gran valor al básico, ya que si solo das una tardarás demasiado en cargar tu super. Pero hay algo muy importante a la hora de jugar Tara, y es que siempre mantengas tu distancia, ya que si no lo haces morirás demasiado fácil, porque recordemos que los básicos de Tara tardan demasiado en cargar, por lo que si te quedas sin básicos, va a haber algunos brawlers que si te enganchan morirás demasiado fácil. Algunos ejemplos serían Sandy y Mortis, ya que recordemos que tú les harás un gran counter con el gadget, pero excepto Sandy, pero al Mortis sí, pero si no tienes básicos te reventará demasiado el Mortis, por lo que siempre trata de ahorrarte unos básicos para en caso de que te quieran matar. Pero es que algo muy importante con Tara es que Tara depende muchísimo de su super, ya que mientras no la tenga se le complicará demasiado la partida. Por eso al iniciar la partida trata de cargar la super lo más rápido posible, pero siempre trata de jugar pasivo. Pero si quieres ir muy agresivo, siempre ve a por los brawlers que puedas matar fácilmente, que más adelante te los diré. Bueno, ahora pasemos a las mejores estelares y gadgets. En cuanto a estelares yo recomendaría ambas, ya que ambas estelares son bastante buenas, por lo que podrás escoger con la que más te guste y te sientas más cómodo. Yo en mi caso uso la de curar, una mini tarita, por lo que esto es cuestión de decisiones. Ahora pasemos a los gadgets. Bueno, ahora pasemos a los mejores gadgets para Tara. En cuanto a gadgets yo recomendaría ambos, ya que ambos gadgets son bastante buenos, pero el que usarías en casi todos los modos de juego sería el segundo, ya que el segundo genera una gran presión, ya que saca 3 mini taritas, por lo que generarás una gran presión, ya que hay brawlers que se les dificulta destruir ese gadget. Unos ejemplos serían Colette, Bea y Genio, ya que estos brawlers tendrán que gastar demasiados tiros, por lo que su equipo le tendrá que ayudar y ustedes generar una gran presión. El primer gadget obviamente yo lo recomendaría en el mapa de Casa Estelar Pradera Traicionera, e incluso puede que en supervivencia dúo o solo, nada más ese gadget. Muy bien, ahora vamos a pasar a los mejores modos para Tara. El primer modo sería Atrapagemas. Aquí va bien perfectamente Tara, ya que si te activas el gadget de las sombras reventarás demasiado. Yo principalmente te la recomiendo que siempre la juegues de lado, ya que de medio no va muy bien. Aquí la podrás combinar con un Genio, un Stu, incluso una E o una Amber incluso. El segundo modo sería Balón Brawl. Aquí yo creo que este sería el mejor modo para Tara, ya que aquí se está jugando muchísimo, que sería un Genio, un Stu con una Tara, o incluso la puedes cambiar con una ENS igual que en gemas. Y otro modo que podría funcionar sería Atraco, ya que aquí con las sombras hará un gran daño a la caja. Pero yo aquí te la recomendaría que solo la juegues de aquí hasta 600 o incluso hasta 650 copas, ya que más arriba de 650 hay mejores brawlers para Atraco, por lo que no sería de mucha ayuda a Tara. Y el último modo sería Casa Estelar. Este creo que todavía sigue activo, el mapa de Pradera Traicionera, que es aquí donde todo es césped. Aquí sí lleva el primer gadget de la que ves a los que estén escondidos en los arbustos, para que así puedas reventar demasiado en ese mapa. Aquí podrías llevar un Bo con una Piper, incluso otro brawler. Y pues nomás estos serían modos. Ahora sí vamos a pasar con los counters de Tara. Bueno, ahora vamos a pasar a los brawlers que Tara puede destruir fácilmente. El primer brawler sería Cole, ya que si le tiras el gadget por la cara obviamente se le va a hacer muy difícil, ya que tendrá que gastar demasiados tiros, por lo que se quedará sin tiros y lo reventarás demasiado. Rico también de lo mismo, tendrá que gastar básicos y pues cuando se quede lo vas a reventar demasiado. Shelly también de lo mismo, va a sufrir demasiado. Stu también de lo mismo, obviamente tendrá que gastar demasiados básicos. Genio igual de lo mismo, ya que no es muy bueno cuerpo a cuerpo, ya que si le tiras más ese gadget obviamente tendrá que gastar demasiados básicos. Piper también de lo mismo, obviamente no es muy buen brawler para cuerpo a cuerpo, al igual que Brock, que pues también tiene muy poca vida y tiene que gastar demasiados tiros. Poco también de lo mismo, no tiene mucho daño y pues necesita mucha ayuda para que te pueda matar.
Jesse, también puede que aquí dependa también porque si te tira la torreta por la cara también puedes que mueras o a lo mejor tú la matas. Esto ya va a ir dependiendo cómo la juegues. Crow también más de lo mismo, que lo revientas demasiado con el gage, molestará demasiado. Bull también de lo mismo, que le haces un gran contest, si le tiras la ulti lo reventarás demasiado. Bea también de lo mismo, que tiene que destruir varios básicos de 5 a 6 básicos. Y Surge también más de lo mismo, porque se quedará sin básico y pues tú tendrás la ulti y tendrás básico y lo reventarás demasiado. Obviamente hay más, pero estos serán algunos ejemplos, ya que estos bros se están jugando a altas copas últimamente. Y hasta aquí finalizaría este video, amigas y amigos de YouTube. Espero les sirva de mucho. Los invito a que se suscriban para que no se pierdan más de este tipo de contenido. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.